Hoy vamos a hablar del derecho procesal constitucional. Eso es una materia importante en el sentido de que cuando se trata de proteger la Constitución. El derecho procesal constitucional, como ya conocen, el conjunto de normas que se encargan de regular, procesal es cuando se refiere a toda la actividad jurisdiccional para resolver un asunto. Entonces, si podemos determinar un concepto que a nosotros nos quede, vamos a hablar varios conceptos, ustedes agarren el que quiera a la hora de subírmelo al trabajo. Es una rama del derecho, como ya saben, del derecho público que se encarga del estudio de las vías procesales, que se encargan de la protección de la supremacía constitucional y de todos los derechos contenidos en la Constitución. A grandes rasgos, esa es una. Ferrer Margrego nos da otro concepto, otro mexicano que tenemos que irlo analizando. Nos dice que es una disciplina que se encarga del estudio sistemático de la jurisdicción, lo que hace el juez. Los órganos que se encargan de resolver todo lo que se refiere a proteger la supremacía constitucional y los derechos de nosotros y las garantías constitucionales. Nos dice él, entendiendo como los instrumentos predominantes de carácter procesal, dirigidos a la protección y defensa de esos valores. Aquí lo que debe quedarnos muy claro a nosotros cuando hablamos de cuáles son esas garantías que habla la Constitución, pues vamos a ir un poquito más adelante, porque es importante definir cuáles son esas garantías de que habla. ¿Cómo podemos proteger la Constitución? ¿Por medio de qué figuras jurídicas? Tenemos que el amparo es una figura jurídica que se encarga de proteger cuando alguna norma vulnera el ámbito de la Constitución. La otra que vamos a ver aquí, lo vamos a ver a detalle, la acción de inconstitucionalidad. Esa es la otra figura jurídica. Y la otra, la controversia constitucional. Esas tres las vamos a ver a detalle, son las más prácticas. Y también dentro de esas se encargan los procesos jurisdiccionales en materia electoral. ¿Cómo es eso? Un juicio para la protección de derechos de los ciudadanos político-electorales. Es decir, yo pierdo mi credencial de elector, viene la jornada electoral y no tengo credencial de elector, no me pueden dar porque no hay tiempo ya, no te pueden renovar la credencial. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo proteges ese derecho establecido en la Constitución de poder votar? Pues hay un sistema que te lo establece, acudes al INE y el INE te hace un trámite y te emite un documento, un oficio donde vas a votar, donde tú te acreditas, te identificas con cualquier otra identificación. Es así como se protegen esos derechos políticos electorales. Entonces, me fui hasta allá porque es necesario ir analizando cuáles son esas figuras que protegen la Constitución. ¿Por qué? Porque vías procesales, ¿cuáles son esas vías procesales de que hablamos? Entonces, esas son las vías procesales, el amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional. Entonces, aquí lo que yo quiero que entiendan, el concepto, vamos a ver otro, pero aquí hablamos de proceso. Cuando hablamos de proceso, significa poner marcha, dar adelante, avance, progresar. ¿Qué es el proceso? El proceso de embarazo. ¿Qué le damos marcha a ese embarazo? Entonces, jurídicamente definimos el proceso como un conjunto de actos que se desarrollan progresiva y dinámicamente, con un objeto determinado. Entonces, procesal constitucional, ¿cómo se inicia este proceso constitucional? Pues con el escrito de demanda. ¿Qué demandamos en la acción? ¿Qué demandamos en la controversia? ¿Qué demandamos en el amparo? Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo cuando hablamos de proceso. ¿Cuál es la vía para iniciar el proceso? Ahora bien, ¿cuál es el objeto
de este derecho procesal constitucional? Es la solución de una controversia que las partes someten a la decisión de un órgano del Estado. Entonces, el proceso, ¿cuál es el objeto? Que un órgano del Estado resuelva lo que sea. Y me voy un poquito más práctico. ¿Cuál es el proceso de embarazo? ¿Ante quién acudimos? Al médico. Jurisdiccionalmente, legalmente, en un asunto legal, ¿ante quién acudimos? Ante el juez en amparo, ante los magistrados en amparo directo, en la acción y la controversia ante los magistrados, los ministros de la Suprema Corte. Entonces, ya vamos entendiendo qué es el proceso, qué es el derecho procesal constitucional y sobre todo los doctrinarios de esta materia, ¿qué nos dicen respecto del derecho procesal? Derecho procesal, ya lo hemos hablado en otros maestros, como conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional, procesal. Conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional, lo que hace el juez. Recibe una demanda, verifica que cumpla con los requisitos, que no se oscura esto. A eso se refiere cuando hablamos de derecho procesal. La regulación de toda la actividad jurisdiccional para la aplicación de una ley sustantiva. Aquí, recordando lo que alguna vez les platiqué, la ley sustantiva se refiere a toda ley, a todo código nacional, el código penal, código civil, código familiar. Esa es la ley sustantiva, el que tiene el qué se va a proteger. Y la ley adjetiva es la procesal. El código adjetivo, ¿cuál es? El Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son los trámites que se hacen en un juzgado para juzgar en materia penal? El Código Procesal Civil. ¿Cuáles son los trámites para resolver toda la litis que pueda haber en materia civil? Código de Procedimientos Familiares. ¿Cuál es el trámite para resolver cualquier cuestión presentada en un juzgado familiar? Desde alimentos, divorcios, pérdida de patria potestad, adopción, etcétera. A eso se refiere cuando hablamos de proceso, la actividad jurisdiccional para resolver un asunto. Entonces, eso es lo que les quede bien claro. Cuando hablamos de derecho procesal constitucional, se refiere a normas que van a regular todo el proceso constitucional, toda la disciplina jurisdiccional para resolver una cuestión que vulnere la Constitución. El derecho procesal constitucional es para proteger la supremacía de la Constitución. Y son diferentes figuras jurídicas. Ya les dije, el amparo, la acción, la controversia y la protección de derechos políticos electorales. Y había otras, pero las vamos a ver más adelantito. Entonces, ahora sí, vamos aterrizando bien qué es esto. El derecho procesal constitucional es parte del derecho procesal general, ya dijimos que era eso, que se ocupa de la actividad jurisdiccional constitucional, entendida esta como un control de la Constitución, que ninguna norma la vulnere, la defensa de esa Constitución y la interpretación de la Constitución. Cuando les hablan de derecho procesal constitucional, se refiere a proteger la supremacía constitucional, se refiere a proteger los derechos establecidos en la Constitución. Pero no solo derechos fundamentales, sino también esa vulneración de competencias que hay entre la Federación y el Estado, o un Estado con un municipio, o bien Estado o municipio en contra de la Federación. Un ejemplo claro de esto, no sé si se acuerden, con Fox, cuando estableció el cambio de horario para toda la República. ¿Qué fue lo que hizo López Obrador? Hizo una controversia constitucional ley. Esa es facultad de cada estado, no me invadas competencias. Se fue a la Corte y la Corte determinó que había una invasión de competencias. La Constitución le establece a cada quien las competencias. ¿Para qué sirven estos tres poderes? Legislativo, ejecutivo y judicial.
para que la democracia tenga sus pesos y contrapesos. ¿Y cuáles son esas herramientas para proteger esos pesos y contrapesos? Pues estas son las figuras jurídicas. ¿Por qué? Porque la Constitución le establece a cada quien sus funciones. Y ningún poder debe estar sobre otro ni subordinar a otro. A eso se refiere. Ahora bien, Fixamudio, su mexicano, divide este derecho procesal constitucional en tres para su estudio, que se refiere a la jurisdicción constitucional de la libertad. Hasta dónde cada tribunal en esa libertad que tiene va a analizar esa jurisdicción. La otra, a la jurisdicción constitucional orgánica. Cada poder tiene sus facultades establecidas en la Constitución. Y la otra, una jurisdicción constitucional transnacional. ¿Cómo es eso transnacional? Son las relaciones que existen en el ámbito del ordenamiento de los derechos internacional y la comunidad, principalmente en lo que se refiere a los derechos humanos. Solo y únicamente cuando se refiere a derechos humanos hay una norma superior a nuestra Constitución, cuando sea la Convención Americana o cualquier otro tratado, solo en ese caso. Entonces es importante esta parte de por qué se divide. Bueno, pues para conocer hasta dónde es el ámbito de competencia de cada órgano que se encarga de proteger. ¿Quién protege la Constitución? En México, pues tenemos que es el Poder Judicial. Cuando haya materia de controversia de una ley que se opone a la Constitución, la Suprema Corte lo atrae. Pero cuando hablamos de una jurisdicción constitucional transnacional, tratándose de la Convención Americana, ¿quién va a resolver? La Corte Interamericana va a analizar esa relación transnacional de derechos humanos que existen. ¿Y dentro de qué ámbito? En el ámbito internacional de los derechos humanos. ¿Qué es lo que se busca? Que los derechos son universales, o sea, son para todo el mundo. A eso se refiere. Cuando se habla de la Constitución, la jurisdicción constitucional orgánica, se refiere a la protección directa de esos dispositivos y principios que la misma Constitución nos señala para proteger. La Constitución se divide en dos partes: parte dogmática, derechos fundamentales, y la parte orgánica. La parte orgánica es la división de poderes que les hablé. Entonces, esas son donde están esas disposiciones y principios donde a cada poder le corresponde actuar y ninguno debe invadir esas competencias. Si se llega a invadir cualquiera de las competencias federales, estatales o municipales, ahí está la acción y la controversia. ¿Cuál fue la segunda, profe? ¿Dogmática y qué? La Constitución se divide en dos. La parte dogmática son los derechos fundamentales y la parte orgánica. La parte orgánica de la Constitución, esas son las dos partes en que se divide. La parte orgánica se encarga del estudio de la división de poderes que están en la Constitución. Y la misma Constitución a cada uno le marca sus funciones para que no se invadan competencias. Por eso es que Fixamudio divide el derecho procesal constitucional en esas tres. Y a veces, pues es triste, ¿no? Ya se gradúan y cuando les preguntan, ahora hay mesas de acreditación en las escuelas, y les preguntan, ¿y cómo se divide la Constitución? Y que no sepan, pues también como que a veces da uno pena ajena si uno se los enseñó. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de ese derecho procesal constitucional? Ya explicamos el concepto y el contenido y la división de esta misma. La naturaleza del derecho procesal constitucional viene del derecho procesal general, nada más que con la especialidad para cada materia. Viene la especialidad penal, civil, familiar, mercantil, constitucional, electoral. Cada materia tiene su manera de resolver los conflictos y quién los resuelve. A eso se refiere. Y
¿Cuál es la función de los tribunales? Pues resolver, aplicar, administrar la justicia, lo cual es un servicio público y de utilidad general. Y debe ser publicitada. De todas las actuaciones deben ser publicitadas, que se vea qué hace el tribunal. Entonces, este es el carácter público que hace la norma de una aplicación general, obligatoria y renunciable que cada ente tiene que hacer. Esa es la naturaleza del derecho procesal constitucional. Ahora bien, ahí dentro de lo que les mandé que íbamos a ver, ya hablamos el concepto, el derecho procesal, qué significa, la división que hace Fixamudio del derecho constitucional para entender que el derecho procesal constitucional se encarga de proteger la supremacía de la Constitución y la protección de todos los derechos que están en la Constitución, desde derechos fundamentales como la invasión de competencias, cualquier ley. Aquí, de los primeros antecedentes que empiezan a surgir de este derecho internacional y de los que al menos más importantes hay varios, tenemos de Niceto, Alcalá, Zamora y Castillo. O sea, es la misma persona, pero esta persona fue el primero que utilizó la expresión derecho procesal constitucional en unos ensayos de derecho procesal civil, penal y constitucional. Esta revista fue publicada en Buenos Aires. Alcalá Zamora, él consideraba que Hans Kelsen fue el fundador de la materia de derecho procesal constitucional. Todos conocen la pirámide de Kelsen, que es donde están la división de la ley, cuál está arriba y cuál está abajo. Entonces, él fue el primero, el fundador de esto, cuando empezó a analizar una obra que se llamó La garantía jurisdiccional de la Constitución. Esa garantía jurisdiccional, ¿qué hace la Constitución? Se publicó por primera vez en 1928 en París. Él fue uno de los fundadores. ¿Por qué se dice que es el fundador? Él fue magistrado del primer tribunal constitucional de Austria en 1920. Fue magistrado en ese tribunal y en su libro él presenta las bases de la justicia constitucional. ¿Cuál es la base? La protección de la supremacía de esa norma de un país. Entonces, eso es lo que se busca aquí. ¿Qué quiero yo que entiendan ustedes? La Constitución, ¿cuál es el fin de la Constitución? El fin de la Constitución es la norma de normas, normar toda la actividad de un país. ¿De dónde surge el derecho familiar? El artículo 4. De ahí sale. ¿De dónde surgen los derechos humanos? El artículo 1. Ahí está muy claro. ¿De dónde surge el derecho indígena? El artículo 2. ¿De dónde surge todo lo relacionado con la educación? El artículo 3. ¿De dónde surge el derecho laboral? El artículo 5. ¿De dónde surge el propio amparo? Del artículo 103 y 107 de la Constitución. Y así todas las ramas del derecho surgen de esa norma de esa norma suprema, ese pacto social de cómo se va a regir una sociedad. Entonces, eso es lo que quiero que vayamos entendiendo de esto. ¿Para qué? Para que mañana pasado ustedes, la vida da vueltas, da muchas vueltas. Y uno no sabe cuándo va a cambiar el derrotero de a qué me voy a dedicar. Kelsen nos señala que la importancia de la justicia constitucional tiene para el ejercicio regular las funciones estatales. Pues si la Constitución es la norma de normas, el derecho constitucional rige ¿qué? Toda la función de los estados, que ninguna actividad de los poderes vaya más allá del otro, que no haya invasión de competencias. Entonces, el principal objeto, dice Kelsen, que son las leyes inconstitucionales.
O sea, el objeto de estudio del derecho procesal constitucional es el estudio de todas aquellas leyes que vulneran la Constitución. ¿Cuáles son las leyes inconstitucionales? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la función del amparo? Que ninguna norma vulnere derechos que están en la Constitución. O sea, vamos a proteger otra vez la Constitución. Eso es lo que se busca. Ahora bien, Profe, una pregunta. dígame. Y para todos los estados de la República, la Constitución es la misma. Acuérdense que vivimos en un pacto federal. Tenemos una constitución que rige todas las entidades federativas. Y ahí, como son entidades federativas libres, independientes para su actividad fuera del pacto, cada estado tiene su propia constitución del estado. Okay. Esas constituciones no deben de pugnar con la constitución norma de normas, que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Okay. Entonces, esa es una sola constitución que rige a toda la república. Es federal, se podría decir. Es federal. La Okay. uno le llama la constitución federal para definirla de las constituciones locales. Ok, sí, esa era mi duda nada más, profe. Sí, usted pregunte. Ahora Gracias. bien, dice Kelsen, esa sentencia que se emita en los tribunales en el derecho procesal constitucional debe tener una fuerza anulatoria. ¿Cuál es el objeto del derecho constitucional según Kelsen? Las leyes inconstitucionales. Entonces, esas sentencias que emitan esos tribunales procesales constitucionales deben tener una facultad anulatoria de esas normas inconstitucionales. Una constitución a la que le falta garantía de la anulabilidad de los actos contrarios a ella, pues entonces, ¿qué tipo de constitución es? ¿Cómo se protege esa constitución? Entonces, eso es lo que quiero que vayamos entendiendo cuando hablamos de derecho procesal constitucional. Se encarga de un conjunto de normas de proteger la supremacía constitucional. Ninguna norma debe vulnerar derechos de ningún tipo, de competencia de las entidades como de derechos de los ciudadanos. Entonces, también nos dice Kelsen que los miembros que pertenezcan a esos tribunales constitucionales deben de ser propuestos por las facultades de derecho. Deben ser propuestos por los entes de poder. ¿Por qué? Porque cada uno de estos sujetos van a defender esas partes de la Constitución. Deben ser personas letradas en derecho. Por eso es que ustedes no ven en la Suprema Corte nadie que no tenga como profesión la licenciatura en derecho. Que tiene otros grados, sí, tiene otros grados, especialidades, maestrías, doctorados, sí, pero deben de conocer el derecho porque el derecho es el que regula el Estado. Y también Kelsen previó en 1928 todos los aspectos más importantes que debía de ser la justicia constitucional. ¿Cuáles son? La composición, las competencias de esos órganos, lo que hemos hablado. ¿Para qué? Para a la hora de dictar sentencia no se invadan esas competencias. ¿Quién resuelve los problemas entre el legislativo, el poder judicial, el Senado de la República y la Presidencia de la República, el poder legislativo? ¿Quién resuelve los problemas entre el poder ejecutivo, la presidencia y los senadores con los sueldos? ¿Quién? Pues el poder legislativo va a crear una ley donde efectivamente marque la cantidad de dinero que deben de ganar. ¿Y por qué deben de ganarla? Ya atacaron la ley que existía porque pues era contraria a la Constitución y la regresa para que la vuelvan a hacer bien. Entonces, quiero que entiendan cuál es la función de esos tres poderes en un Estado. Imagínense que a López Obrador todo lo que diga lo haga suyo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Dónde quedamos?
Ese es el problema. Ya lo hace suyo los congresos de los estados, el Senado y los diputados. ¿Por qué? Porque son mayoría. Entonces no puedes estar todos los poderes en una sola persona. De ahí sale la importancia de la competencia. Ahora bien, aquí tenemos que analizar también qué le corresponde a los juristas latinoamericanos hacer, qué hicieron ellos. Si bien esto viene desde Europa, con Kelsen, los doctrinarios latinoamericanos tenemos tres muy importantes. ¿Cuáles son? Tenemos a Héctor Vixamudio. Ellos son los doctrinarios de este derecho internacional procesal que hoy existe. Tenemos a Domingo García Belauden y un argentino, Néstor Pedro Ságuez. Ellos son los que han escrito y han regulado toda la doctrina de este derecho procesal constitucional. Hay otros de otros países y no olviden que los europeos son muy dados a ensalzar sus propios doctrinarios. Latinoamérica no es así. Lo que hace, tratamos de agarrar lo mejorcito de donde sea y sobre ese abocarnos. ¿Por qué? Porque pues, no podemos ensalzar a alguien que no tiene esos requisitos. Y Vixamudio, ¿quién no lo conoce? Fue presidente de la Corte Interamericana y etcétera. Y en 1959 escribió una obra que sirvió para toda Latinoamérica, 59. El Belaude, Domingo García, en 1970 hace lo mismo para Perú, el derecho procesal constitucional. Y hace una segunda edición de ese mismo libro en el 2001. ¿Y Ságuez qué hace? Crea la disciplina en Argentina, promueve congresos, seminarios para difundir todo el trabajo relativo a este derecho procesal constitucional. ¿Por qué los argentinos? ¿Qué pasó con Eva Perón? Con Perón. Entonces, ahí donde esa invasión de competencias, desde ahí donde se hace importante y resulta importante conocer el derecho procesal constitucional para poder exigirle al poder en turno que no se salgan de los cauces legales. Aquí todo el mundo tiene el temor, el miedo a López Obrador. Pues esperemos ese temor, ese miedo a López Obrador a que se perpetúa, a que no respete las normas establecidas en la Constitución. Pues más que nada, ustedes analícenlo cuántos años tiene si se perpetúa. Se lo va a acabar la presidencia de la República. Aquí hay una competencia del poder que fue desfasado, que nunca pensaron perder ese poder político que tenían por medio de las urnas, dado que ya nos tenían mucho tiempo bajo engañados, toda la población le dio vuelta a esto. Entonces es una maquinaria muy grande, muy económicamente muy fuerte, que atacan a López Obrador, pero vamos a ver en qué termina esa historia. Entonces, Ferrer MacGregor es de los últimos nuevos. Él señala que la materia comprende dos realidades, un fenómeno histórico-social y un estudio científico. ¿Es histórico-social a qué se refiere? Al análisis de los instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos y todos esos ordenamientos que protegen los derechos humanos. Un fenómeno histórico-social. La migración. ¿Qué opinamos de la migración? Todos lo hemos sufrido aquí en México. ¿Tienen derechos a la migración? La migración ha sido parte de la sociedad mundial toda la vida. ¿Cómo se colonizó, por así decirlo, o cómo llegaron los humanos a América? Por esa migración. Desde África hasta Europa y de Asia hasta América. Ahora tenemos ese problema. ¿Podemos violarles derechos? Ya la delincuencia organizada en Tamaulipas pues ya se los violó. ¿Cuántos ha matado? ¿Cómo los extorsiona? Entonces, por eso Ferrer MacGregor divide este análisis de estos instrumentos jurídicos de cómo se protegen esos derechos humanos, así como la jurisdicción u órganos que conocen de estos mecanismos. ¿Quién conoce estos mecanismos? Los vamos a ver más adelante.
Entonces, ese fenómeno histórico-social tiene por objeto el estudio de las instituciones, qué instituciones se encargan de esto, cuáles son los medios de defensa, cuáles son las garantías que se otorgan y las jurisprudencias que existen para defender estos derechos, y son muchos. Entonces, eso es lo que se busca, estos antecedentes, todo esto, ¿para qué? Ahora bien, ¿cuál es el origen científico del derecho procesal constitucional? ¿Dónde se ubica este origen de cómo surge el derecho procesal constitucional? Pues ya lo dijimos, surge con Kelsen y después surge con Fixamudio aquí en México, y algunos autores dividen esta doctrina en 4 partes. La precursora, ¿quién inicia este derecho procesal constitucional de proteger la norma de normas? Hans Kelsen. Él fue el primero. Después, ¿cómo surge esto? Y ahí están. Ahora, ¿cuál es el proceso para resolver y proteger estos derechos? Pues ¿quién los hace? Niceto Alcalá de Zamora y Castillo. Él empieza a analizar esto, forma esa doctrina para establecer los procesos. Y después esa dogmática procesal. ¿Cómo surge esto? Esto no cambia, debe ser así. ¿Quién lo hace? Los italianos, Contur, Calamandre y Capelluti, no me acuerdo cuál es, pero son ellos 3 los que se encargan de esta dogmática procesal. Y después, avanzando más el tiempo, surge Fixamudio, da una conceptuación, ahora sí, ¿qué es el derecho procesal? ¿Y cuál es la sistemática? ¿Cómo lo divide él? Por eso les hablé de esa división. Estos son los antecedentes del derecho procesal constitucional más importantes. Como quién es el precursor, quién inicia a Kelsen, quién va descubriendo este proceso de cómo se desarrolla Niceto Alcalá, el desarrollo dogmático procesal, pues ahí van a encontrar mucha literatura de los italianos, Calamandrei, Contur, y después esta conceptualización y sistemática de cómo se protegen estos derechos, tenemos a Fixamudio y cómo lo hace esa división en el estudio. Lo otro que debemos de tener, la pluma, tener bien claro también es cuáles son esas garantías para la protección de esos derechos de que habla la Constitución. ¿Cuáles son? No se les olvide, el amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio para la protección de derechos políticos electorales. Otros hablan de que el juicio político también a quien tiene fuero para retirarle. Existía anteriormente una facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esa facultad empezó a chocar ¿con qué? ¿Quién se encarga de la investigación de delitos? El Ministerio Público, artículo 21. Ahí está. Investigan el Ministerio Público las muertes de los niños del kinder ABC de Hermosillo y hay unos procesados. Investigan Aguas Blancas, hay otros procesados. Investigan en la muerte de Actial y hay otros procesados. Ante el clamor social que hubo violaciones graves de derechos humanos, la Corte investiga y aparte de que el MP ya investigó, la Suprema Corte invade competencias de investigación y saca nuevos responsables, donde deja a la Procuraduría encargada de esa investigación. Esa es la razón de por qué le quitaron esta facultad de investigación a la Suprema Corte. Porque invadía competencias, porque evidenciaba otros órganos del Estado. Oye, esa no es su función. Sí era buena, sí. ¿Por qué? Porque políticamente eran manejados. Ahora bien, no se nos olvide cuáles son esas figuras jurídicas, derechos humanos y sus garantías. Estas son las garantías para proteger esos derechos y la superioridad de normas que debe tener la Constitución. Ahora vamos a hablar de todo derecho procesal, al menos de mi perspectiva,
siempre hablo de cuáles son esas figuras jurídicas, cómo se protegen los derechos sustantivos. Aquí vamos a hablar de la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? ¿Es un recurso legal? Sí, es un recurso legal. ¿Por qué? Porque es parte del derecho. ¿Ante quién se tramita esta acción de inconstitucionalidad? Se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No resuelve un juez, no resuelve un magistrado unitario ni colegiado, resuelve el máximo órgano judicial del Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y de qué trata? ¿Qué es lo que se le enuncia? Una posible contradicción de la Constitución. Dijimos que el objeto de derecho procesal constitucional son las normas inconstitucionales que pugnen con la Constitución y alguna otra norma de disposición de carácter general de menor jerarquía que no sea la Constitución, alguna ley, algún tratado internacional, algún reglamento o decreto que pugne con la Constitución. A eso se refiere. Por ejemplo, los bandos de policía violan derechos humanos. Sí, al violar derechos humanos, violan derechos establecidos en la Constitución. Es una norma que está pugnando contra la Constitución. Eso es lo que se encarga la acción de inconstitucionalidad. Un recurso legal que se establece ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual se denuncia una posible contradicción entre la Constitución y alguna otra norma, ya sea la misma Constitución, ya sea una norma secundaria, a quienes les han hecho muchísimas modificaciones por pugnar con la Constitución, es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí está, es una ley que constantemente. Ahora bien, ¿ante quién se presenta la acción de inconstitucionalidad? Ya lo dijimos, se presenta únicamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno, que tiene la finalidad de preservar la supremacía constitucional. Por eso me enfoqué en el concepto de derecho procesal constitucional. ¿Cuál es la función? Que ninguna norma pugne con la Constitución. Proteger la supremacía constitucional. ¿Con la finalidad de qué? Pues lógicamente de derogar esas leyes que contrarien a la Constitución. La acción de constitucionalidad constituye una solicitud de control de validez de una norma. O sea, ¿qué tan válida es esa norma que se le presenta a la Suprema Corte? A diferencia del juicio de amparo y la controversia, el juicio de amparo puede atacar una norma que sea contraria a la Constitución, sí, pero también protege derechos procesales, también protege derechos humanos. Entonces, esa es la cuestión. Esa acción de inconstitucionalidad, ¿cuándo se presenta? Se presenta en 30 días naturales a partir del día siguiente de la fecha en que la ley o el tratado es publicado. 30 días naturales. Aquí deben de ustedes de tener presente como futuros abogados que son días hábiles, días inhábiles y días naturales. Los días naturales son todos los días, contado lunes, martes, miércoles, todos los días, sin importar si son hábiles o inhábiles. Son días naturales, incluyendo sábados y domingos. Los días inhábiles son aquellos señalados como no laborables días oficiales. Y los días hábiles son de lunes a viernes, excepto aquellos que se encuentren entre esos días que corresponden a los días inhábiles oficiales. Entonces son 30 días para presentar el escrito. ¿Pero qué debe tener ese escrito? Recuerden que el derecho procesal le va a marcar cómo van a protegerse esos derechos. Y ahí están los escritos. En materia civil, ¿qué debe llevar el escrito? Derecho procesal.
En materia penal, ¿qué debe llevar ese escrito de denuncia o querella? Ahí está. En derecho procesal constitucional, el escrito debe de llevar por lógica nombre y firma de los promoventes. O es decir, no hay denuncias anónimas, no hay escritos y no haya firma. ¿Quién es la que firma? Interés jurídico. Los órganos legislativos y ejecutivos que emitieron y promulgaron esa norma que se impugna. La norma, ¿cuál es esa norma? O sea, es personas que firman. ¿Quiénes son? Nombre y firma de esas personas que promueven. ¿Quién emitió esa ley que se está atacando? ¿Congreso del Estado? ¿Diputados locales, diputados federales o los senadores? ¿Quién emitió esa ley? ¿Y quién la promulgó? Un gobernador del estado, el presidente de la República. Y también debe de llevamos dos, la norma general que queremos que se invalide, que se reclama. ¿Y en qué medio oficial se publica? Eso ya deben de saberlo. Toda norma federal se publicaba en el Diario Oficial de la Federación, o se llama Gaceta. En los estados, el Diario Oficial del Estado, de donde pertenezcan. Ahí se publican todas esas normas. Pues ya llevamos tres. La norma que se requiere que se declare inválida, los preceptos constitucionales que se estiman violados. Les puse el ejemplo de López Obrador cuando Fox a toda la República baja hace el cambio de horario por sus pistolas. ¿Qué está violando? La competencia en aquel entonces del Distrito Federal. Ahí se establecen esos preceptos constitucionales que se vulneraban. Y esos conceptos de invalidez, el último, el 5, los conceptos de invalidez. ¿Qué son esos conceptos de invalidez? Los conceptos de invalidez es el argumento, es el contraste que hacemos entre la norma y el hecho. La norma dice esto, hicieron esto y vulneran la Constitución. Es como un silogismo jurídico. Ahora bien, ¿quiénes interponen la acción de inconstitucionalidad? ¿Quiénes? Y en este caso específicamente es el 33% de los órganos legislativos. ¿Quiénes son los órganos legislativos? Tenemos 3 órganos legislativos: Congreso de los Estados, diputados locales, los diputados federales y los senadores. Cualquiera de ellos con el 33, si son 100, con 33 que firmen, ya la hicieron. Con el 33% los integrantes. Es decir, si son 108 senadores, con la tercera parte que firme. Si son 500 diputados, con el 33% de ellos que firmen. Entonces, eso le da ese poder al poder legislativo de poder contraatacar esas normas que vulneren la Constitución. Ahora bien, las partes demandantes, que es el 33%, pueden nombrar un representante común. Imagínense que los diputados entre los 500 nombran una tercera parte. ¿Quién es el representante común? Nombran unos 3, 4. De esos 3, 4 son diputados que nombran a un delegado para que los represente. O sea, no son ellos los mismos diputados. Es como cuando en materia penal, ¿quién representa al imputado? ¿El defensor público o el privado? En materia civil, familiar, el procurador judicial. En este caso, en derecho procesal constitucional, ¿a quién? Pues el delegado. Así, ese es el nombre que tiene. Una vez que se presenta el escrito, si este escrito de la acción de inconstitucionalidad es oscuro, no se entiende, se previene a los demandantes o a los representantes para que lo aclaren. A ver, no se entiende esto, ¿qué quieres decir? Y te dan 5 días para que lo aclares.
Una vez que transcurren estos 5 días, ahora sí, ya está la demanda completa de la acción de inconstitucionalidad. Se le remite a los órganos legislativos para que ellos rindan un informe. ¿Cuáles son los órganos legislativos? Dijimos que eran los 3, los congresos del Estado, los diputados o los senadores. A ellos se les remiten, tienen que hacer un informe, como cuando se presenta un amparo. La autoridad responsable se le pide un informe para que diga si es constitucional o inconstitucional el acto reclamado, el acto que se les imputa. Ahora bien, tratándose de leyes electorales, tendrán 3 días para hacer esa aclaración de ese documento que es oscuro y tendrán 6 días para rendir su informe en leyes electorales. Entonces, esa es la cuestión. Una vez presentados los informes, ¿qué sigue? ¿Qué se hace? Y transcurrió este tiempo. Hay un ministro instructor, así se llama, entre ellos hay un rol, los ministros de la Suprema Corte, que ponen los autos a la vista de las partes para que en 5 días rindan sus alegatos. No, no es cierto, no le asiste la razón de que es inconstitucional esta ley en virtud de esto, de ambas partes. Una vez que ambas partes presentaron sus alegatos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el procedimiento que sigue? El ministro instructor presenta ahora sí su ponencia a todo el pleno de la Suprema Corte. Esa es otra parte que no se le debe de olvidar. ¿Cuántos ministros forman la Suprema Corte de la Constitución? Estos debieron haberlo visto en derecho constitucional. No sé si yo les di o no se los di, pero son 11 ministros. Entre esos 11 ministros se va a votar. Se pone a la vista y se empieza el análisis de quién lo propuso. Eso es lo que se hace. Y para dictar sentencia, para que sea nula, para que se declare la invalidez de esa norma que se ataca, deben votar cuando menos 8 ministros a favor. 8, son 11. Con 8 que voten, esa ley se declara inconstitucional, se declara inválida y no tiene ningún efecto su aplicación. Profe, ¿en dónde están esos 11 ministros? Son los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son esos miembros que lo forman. Gracias. Entonces, aquí tenemos que tener bien en claro, ¿cuándo se declara inválida una norma? Mediante una acción de inconstitucionalidad cuando votan 8 ministros. Si es menos, la norma va a subsistir. Ahora bien, las resoluciones de la Corte solo podrán ser declaradas inválidas cuando se voten ellos. Si no se aprueba por esa mayoría indicada, no hay nada que hacer. Hasta aquí ya les expliqué todo el funcionamiento, cómo se hace ese escrito, que hacen, quién hace estos escritos. Ya dijimos que era el 33% de los miembros de los congresos. Congreso local, senadores o diputados. Entonces, es una facultad que tienen cualquiera de los poderes legislativos del Estado mexicano para atacar una norma que consideren inconstitucional. ¿Qué debe de llevar este escrito? Nombre y firma de quien lo hace. La norma, quien la emite, ¿qué poder legislativo la hizo? ¿El del Estado o los senadores o los diputados? ¿Quién? Porque hay normas que solo emiten los diputados y otras que solo emiten los senadores. Entonces, es por eso se les pide esa parte. ¿Qué es lo que se viola? ¿En dónde se publica esa norma? Entonces, eso es. Y a grandes rasgos, en eso consiste la acción de inconstitucionalidad. Así como hay la ley de amparo, es una ley
que se deriva del artículo 103 y 107. Aquí la acción y controversia se derivan del artículo 107, ley reglamentaria del artículo 105, y ahí viene todo esto que les acabo de decir. Ley reglamentaria del artículo 105, la ley de amparo es una ley reglamentaria del artículo 103 y 107. Le digo, de la norma de normas se derivan todos. Ahora bien, vamos a hablar someramente del amparo, la otra figura jurídica que se encarga de proteger la Constitución. ¿Qué es el amparo? Desde el mismo concepto de amparo nos va definiendo qué es. El concepto de amparo más conocido es un medio de control de constitucionalidad de los actos emitidos con motivo del ejercicio del poder previsto, un grillo, del poder previsto en todo el ordenamiento jurídico mexicano. Es decir, tanto de autoridades administrativas como autoridades jurisdiccionales y no jurisdiccionales. ¿Cómo es eso? La policía, ¿qué tipo de autoridad es? Es una autoridad administrativa. Un acto de una autoridad no jurisdiccional, el cobro del predial. ¿Qué haces contra ese cobro del predial? ¿Cómo te defiendes? Si consideras injusto. Bueno, se va a ampliar una calle y te van a expropiar tus tierras para construir una calle. ¿Cómo te defiendes? ¿Quién está emitiendo? ¿Es un órgano, es un acto jurisdiccional? No, no es ningún acto de ningún juez. Es un acto administrativo del poder, no del poder, de los órganos del ayuntamiento para abrir una calle, sí. Entonces, para eso nos defendemos. De cualquier ejercicio del poder previsto en el ordenamiento jurídico mexicano. Los policías te detienen y te desaparecen. ¿Qué haces? Te amparas contra la familia, se ampara contra esa desaparición. ¿Quién lo hizo? Los policías. ¿Son órganos jurisdiccionales? No. ¿Qué son? ¿A qué pertenecen? ¿Son autoridades administrativas del municipio? Sí. Por eso se derivan de ellos. Y tiene por objeto proteger los derechos humanos y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. ¿Y de dónde se deriva el amparo? Artículos 103 y 107. El juicio de amparo se basa en la idea de una limitación del poder dentro de un marco constitucional. El policía no tiene el poder para detenerte sin una causa justificada. Ahí está, esa limitación del poder. Si se excede, mediante un amparo. El municipio no te puede quitar tus tierras si no te va a indemnizar como corresponde. Y en caso que te dé una porción muy diferente a lo que debe de darte, pues para eso está el amparo, están tus derechos patrimoniales en riesgo. Y eso es lo que se encarga de proteger. Ahora bien, ¿cuáles son los dos tipos de amparo? Hay dos tipos de amparo, amparo directo y el amparo indirecto. El amparo directo procede contra sentencias, procede contra laudos, procede contra toda resolución que ponga fin a un juicio. O sea, sentencias son las que emiten el Tribunal Civil, Familiar, Mercantil, Penal. ¿Quién emite laudos? Son los tribunales laborales. El Tribunal Administrativo admite sentencia. Resoluciones que pongan fin. ¿Cuáles son esas resoluciones que pongan fin? Por ejemplo, cuando una persona, un policía lo sujeta en examen de control y confianza y como lo reprobó, pues se acaba su trabajo y se acaba su relación laboral por una cuestión de trabajo. Y le dan un escrito donde terminó su trabajo. Esa es la cuestión. Un procedimiento donde le ponen fin a algo. Y eso es lo que se busca. Ahora bien,
El amparo indirecto, ¿contra qué procede? Contra todo lo que sea diferente a eso que le dijimos. Contra una ley. Por ejemplo, se ampararon cuando hubo la modificación de la ley del ISSSTE. Un amparo indirecto cuando surge la ley. Actos administrativos. Soy funcionario público y me suspende mi trabajo por cuestión de trabajo, por no aprobar examen de control y confianza. Es un acto administrativo. Vámonos. Actos judiciales antes, durante o después del juicio. ¿Cuál? El auto de vinculación a proceso. Es un acto judicial durante el juicio. No quiero ir a la cárcel, considero que es ilegal. Vámonos. Eso, contra esos actos. Dentro del juicio. ¿Cuál puede ser dentro del juicio? Me excluyan una prueba, pues está dentro del juicio. Otro que está ahí. Entonces, eso es lo que quiero que vayan entendiendo ustedes. ¿Dónde pueden presentar esto? Más bien, ¿cuándo se puede presentar? Ahora bien, ¿en qué tiempo se pueden presentar esta parte? ¿Cuáles son los tiempos? El artículo, no recuerdo el artículo, pero la próxima videoconferencia vamos a hablar más detallado y ahí vamos a darle el artículo que señala cuáles son esos 5 momentos para presentar el amparo. Una es de 15 días contra un acto o ley. 15 días para presentar el amparo. ¿Cuál es la otra forma? 30 días cuando recién se publica una ley. Desde que se publica, tengo 30 días hábiles para atacar esta ley que se acaba de publicar. 30 días. Leyes autoaplicativas. Ahora bien, en materia penal tenemos 8 años. 8 años para interponer el amparo, a partir de que se dictó la sentencia. 8 años. En materia agraria tenemos 7 años a partir del acto. 7 años. Y en cualquier tiempo, cuando se trate de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, prescripción, destierro, cualquiera de los señalados del artículo 22 de la Constitución. Esos son los 5 momentos para interponer el amparo. En la próxima videoconferencia hablaremos de la controversia constitucional y terminaremos de ver a grandes rasgos lo más importante de cómo interponer ese amparo. ¿Cuáles son esos requisitos del amparo? ¿Alguna duda, compañeros? Con esto doy... No, hasta ahorita no, profe. Y no quiero que les quede duda sobre todo qué es el derecho procesal. El derecho procesal es esa rama del derecho general que se encarga de establecer cuáles son los requisitos, forma, trámite de cómo proteger los derechos sustantivos. El derecho procesal le llamamos también derecho adjetivo. Entonces, por lo pronto, hoy ya vieron cuáles son los requisitos de esa acción de inconstitucionalidad. En la próxima veremos del amparo y de la controversia constitucional.